definitivamente hacer una o partir de una única definición de arte, la verdad es que es complejo y difícil, ¿no? Cada autor va a partir de una historia previa, va a partir de su contexto y pues va a ir dando distintas versiones. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la cuarta emisión de La Nota Científica, el podcast. En su primera temporada, les habla y saluda Gerardo López, creador y editor de este espacio de divulgación científica. El día de hoy iniciamos esta emisión con una charla bastante interesante. Es momento de abrirnos a la creatividad y acercarnos al arte. Me acompaña la maestra María Vergara Betancourt. ¿Qué tal, María? Te damos la bienvenida a La Nota Científica. ¿Cómo estás? Hola Gerardo, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cabe resaltar que María es becaria CONACYT perteneciente al programa de doctorado en Humanidades de la UAMX y nos trae una charla titulada Sálvese quien pueda, un acercamiento de cómo aprender a vivir desde el arte. Muy bien, María, vamos a iniciar con este panorama. Tú sabes la primera dinámica de este podcast. En 10 segundos, por favor, María, explícanos a grandes rasgos de qué conforma tu investigación. Claro, pues mira, lo que tenemos que hacer es aprender a ver el arte desde otra perspectiva, con una perspectiva mucho más humanista. De eso se trata. Perfecto. Vamos a iniciar esta charla con una pregunta que considero que es como la parte central. Eh, ¿Cómo vivimos el arte? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros vivimos o debemos vivir del arte? Claro, mira, eh, tener el arte a la mano de pronto es un poco complejo. Normalmente estamos acostumbrados a ver el arte en los museos, en las instituciones, pero ¿qué pasaría si el arte está junto a nosotros, está con nosotros? Y yo te invito a que ahora hagamos un ejercicio en donde pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa si tú un día despiertas y de pronto te encuentras con que tienes todo lo que has soñado? Tienes dinero, tienes propiedades, ¿no? Tienes todo lo que has soñado. Y estás dentro de una casa, la casa más bonita, la de tus sueños, con todos los detalles que has querido, ¿no? En toda tu vida. El único detalle es que no puedes salir de esa casa. Lo tienes absolutamente todo. Todo está asegurado, todo está resuelto, ¿no? De tu vida. Pero no puedes salir de esa casa. Los invito a que piensen en esta situación, a que nos detengamos y nos pongamos a pensar qué haríamos, ¿no? Si lo tenemos todo, pero no podemos salir de esas cuatro paredes. Me gustaría que con eso comenzáramos para después ir preguntándonos, ¿no? ¿Qué pasaría con este fenómeno? Vaya, interesante, qué situación tan desafortunada nos acabas de poner en esta atmósfera. María, te pregunto, ¿cuál es nuestro punto de partida de esta charla? Exactamente a dónde queremos llegar. Claro, mira, de lo que se trata mi investigación es de revisar el arte, ¿no? Pero es una revisión, como bien lo decía al principio, un tanto más humanista, práctica en la vida cotidiana, si lo queremos ver desde otra perspectiva. Cuando nosotros pensamos en el arte, vuelvo a insistir, de pronto lo vemos muy lejos. Claro, una de mis tareas como investigadora es justamente ir al fenómeno, que en este caso es la obra de arte, y luego hablar de la obra de arte. En este caso, me gustaría hablarles sobre una obra en concreto que se llama Can't Help Myself, que es una obra del 2016. Ustedes pueden buscarla en las redes sociales, en la virtualidad, justamente, y la van a encontrar como como un videoarte, ¿no? Es una obra que encarga el Guggenheim, seguramente todos hemos escuchado de este museo, ¿no? Que es como quien lleva la batuta en el mundo del arte, y ellos se encargan esta obra. Es la primera obra que se consolida como un robot. ¿De qué va la obra? Pues es una máquina, un robot que curiosamente, y esto es un dato importante, desarrolla una empresa que se llama KUKA. Es la empresa más importante del mundo en desarrollar brazos robóticos. La obra
es de Sun Yuan y Peng Yu, unos artistas chinos, totalmente arte contemporáneo, y la obra trata de un brazo robótico, ¿no? Que ha sido programado, hablando y estando en el medio de la tecnología actualmente, un brazo robótico que está programado para recoger algo que pareciera ser aceite, un líquido rojizo que de pronto nos hace pensar en la sangre. Empiecen a imaginar un brazo robótico que está, insisto, programado, que está diseñado para estar siempre recogiendo ese líquido rojizo y que pues no puede descansar. La obra, insisto, fue inaugurada en el 2016 y luego en el 2019 la gente que volvió a ver la obra, si ustedes buscan los videos, lo que cuentan es que la máquina se veía cansada. La máquina ya no recogía de la mejor forma. Al principio la máquina estaba programada otra vez con esto para que bailara, para que hiciera algunos gestos, para que reconociera, etcétera. Pero conforme pasó el tiempo, de pronto la máquina se fue cansando, claro, materialmente pues se fue oxidando y el rendimiento de la máquina pues ya no fue el mismo. Los artistas, de manera general, y toda la obra que ellos han ido desarrollando a lo largo de su parte artística, sobre todo yo rescato algo, son obras provocadoras, ¿no? Siempre están provocando que la gente piense, que la gente cuestione, que la gente se emocione, ¿no? Que se asuste, etcétera. Y partimos de allí. Entender primero que una obra sí debemos tener en cuenta cuál es la parte, digamos, técnica, cuáles son los elementos que la conforman, pero a partir de allí vamos a ir buscando otros elementos que la hagan más humana, porque no nos podemos quedar solo con aprender la obra en su parte técnica. ¿Me explico? Creo que eso es bien importante. Sí, efectivamente, y ahorita lo que me llama la atención de esta obra que tú comentas, pues es entender un poquito el contexto social, porque, digamos, o sea, fue creada por, bueno, los creadores, por lo que tengo entendido, tú acabaste de comentar, son chinos, entonces estamos hablando que pues, es la capital, una de las capitales mundiales de la industria, pues que tenemos actualmente, ¿no? Eh, Así conforme tú lo has manejado y todo este ejercicio sensorial que lleva a cabo el análisis del arte, ¿cómo es la parte emocional a partir de esta obra de arte? O sea, ¿existen emociones particulares que surjan de esta? O comúnmente qué es lo que espera el público? ¿O qué es lo que se espera del público? Claro, mira, eso es definitivamente en todas las obras, en toda la historia del arte, pues siempre están relacionadas las emociones, ¿no? ¿Qué nos despierta la Mona Lisa? ¿Qué nos despierta las señoritas de Aviñón? Cualquier obra siempre va a estar intentando despertar, ¿no? O por lo menos eso nos han contado. El artista quizás no tiene esa intención en un primer momento. Sin embargo, nosotros como espectadores somos afectados por la obra. En esta obra en concreto, Can't Help Myself, lo que podemos encontrar cuando nosotros vemos la obra y muy seguramente sin tener el contexto, porque eso es algo bien importante que yo quiero rescatar en mi proceso de investigaciones. ¿Qué pasa cuando yo no sé absolutamente nada de arte y menos de arte contemporáneo y de pronto me encuentro frente a la obra? Hay algo más universal, ¿no? Son las emociones justamente. ¿Qué estoy sintiendo cuando veo algo que me es desconocido? En este caso, podemos rescatar un montón de cosas porque cada persona es un mundo. Entonces, cada persona que vea la obra pues va a sentir cosas distintas. Ahora me voy a detener un poco en lo primero que yo pude rescatar la primera vez que vi la obra y que tiene que ver justamente con algo que es casi que común, inmediato, pero que nos detenemos poco en ello, y es la vida. Y yo no pensaría, bueno, pero la vida, ¿cómo si lo estoy viviendo todos los días? Y pues eso, ¿no? ¿De qué hablas cuando dices vida? Lo que pasa es que vamos tan rápido en la actualidad, tan deprisa, que no nos detenemos a pensar en cómo estoy viviendo. Por eso es tan importante la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cómo el arte me ayuda o me enseña a vivir? Y no solo vivir, sino vivir de una mejor manera.
cómo tengo la experiencia de vivir el mundo hacia lo virtuoso. A ver si me explico. Y esto quiere decir, o está enlazado, a que cuando yo veo la obra, de pronto efectivamente veo un brazo robótico que digo, bueno, es un brazo robótico que ha sido diseñado, programado y además es metal. Digo, tiene ahí otros elementos como el acero, el caucho, celulosa, ¿no? En su estructura, pero al final es una máquina y las máquinas no se cansan, podría uno pensar, pero resulta que sí se cansan. Yo 3 años después veo la obra y resulta que ya no tiene la misma fuerza para recoger este líquido. ¿Se acuerdan que les decía hace rato? Sientan, imaginen, ¿no? Pónganse en esta situación de ustedes están encerrados en una casa con absolutamente todo. Otra de las características de la obra es que está justamente encerrada en un cubo, ¿no? En 4 paredes, acrílico, y la obra está ahí, tratando de sobrevivir. ¿Qué pasó con nosotros durante la pandemia? Nos encerraron. Bien o mal, hubo personas que tenían todo solucionado económicamente hablando y otras que no, que tuvieron que seguir trabajando a costa de todo. Pero ¿qué pasaría, no, con estas personas que lo tenían todo, insisto, económicamente hablando y que sin embargo no podían salir de esas 4 paredes? Esto a mí me hace pensar en el estrés que puede provocar vivir. Insisto, vivimos todos los días, respiramos todos los días, pero no fue hasta el momento en el que nos dejaron vivir con nosotros mismos cuando hubo mucho estrés, ¿no? Y ahí hay algo bien importante que quisiera mencionar, el autoconocimiento. Ok, ahorita que comentabas, sobre esta obra de arte contemporáneo, eh, obviamente, bueno, le hacemos la invitación a quien nos escuche para que la pueda buscar, para que podamos hacer la reflexión. Igual en el resumen del podcast vamos a dejar ahí un link para que la puedan revisar. Yo la miro y efectivamente, como tú comentas, o sea, es un mar de información porque las emociones dependen mucho de la experiencia previa que tú tienes. En el caso mío, pues yo soy una persona que, pues, bueno, pues, me gusta trabajar. También reconozco cuando uno ya está cansado, ¿no? Y sabes que ya no puedes con ese cansancio, con ese estrés. Pero efectivamente, esto es como, yo veo la imagen y me suena, bueno, más se me viene a la cabeza una contradicción, porque pues se supone que las máquinas están para eso. Pero efectivamente, o sea, estamos dando cuenta también que la máquina como tal a lo mejor no se cansa, pero sin en cambio siempre sufre alguna especie de descompostura, ¿no? Entonces, sí es interesante cómo podemos a lo mejor ejemplificarlo como tú lo veías a partir de la vida cotidiana. Y bueno, con base en esta parte importante que ya estamos entrando más a lo emocional que te genera el arte, que nos genera el arte a todos, yo te pregunto, de esta obra, María, dime, ¿cuál es la parte emocional más importante? ¿Qué es lo que efectivamente, tú hace ratito mencionabas algunos aspectos, pero existe algo así como digamos, un punto central? ¿El autor de esta obra de arte tenía así como querer ejemplificar alguna parte emocional que a todos nos causara? Bueno, mira, uno de los temas que hace mucho ruido en el arte contemporáneo es justamente que hay un sinfín de interpretaciones. Muchas veces los artistas incluso no hacen un discurso sobre la obra, solo la plasman y se acabó, ¿no? Son los curadores, por ejemplo, los que hacen el discurso para que la obra pueda tener un lugar. Y yo lo llamo multiplicidad de voces porque tienes mucha razón cuando dices es que depende también o tiene mucho que ver mis antecedentes. Y es que el arte, así como todo lo que ocurre en el mundo, la literatura, las pinturas, incluso el platicar con la otra persona, tiene mucho que ver con que no solo es que estoy viendo la obra, sino que yo también le estoy hablando a la obra. Así como la obra me habla a mí contándome cosas, yo también le hablo, porque yo le hablo desde mi propio contexto. Entonces, ¿qué contexto vivimos en la actualidad?
en un mar tecnológico, en donde hay un montón de cosas que de pronto ya ni siquiera comprendemos. Yo lo que identifico es que estamos viviendo una época de mucha violencia y en la obra vemos violencia y vemos sufrimiento. Vuelvo de nuevo a esta situación que te comentaba al principio. Imaginemos una casa perfecta, todo lo que yo quiero, todo el dinero resuelto, pero no puedo salir de ahí. La violencia no va a ser afuera, la violencia es interna, porque estoy peleando con mis fantasmas. Estamos acostumbrados, ¿no?, a pensar en la violencia como algo externo, como algo que está lejos de mí, pues seguramente en la calle se pelearán, seguramente temas como el narcotráfico, como la trata, etcétera, pues están lejos, mientras a mí no me afecte no hay problema. ¿Y qué pasa cuando la violencia se genera desde dentro? Todas estas problemáticas sociales que podemos ver en la actualidad tienen mucho trasfondo en la parte personal, en parte de las relaciones interpersonales, pero de familia, ¿no? De cómo nos estamos configurando como familias alejadas, que no dialogan, que no comparten esa experiencia de vida. Por eso es tan importante este tema. Entonces, yo creo que uno de los temas principales que deberíamos rescatar o que podríamos rescatar de la obra es comprender cómo la violencia se ha vuelto tan cotidiana, que nos olvidamos siquiera de pensar en ella, de reflexionar sobre lo que implica ser violentos incluso con uno mismo, ¿no? Yo creo que me quedo con eso. Y por supuesto, la consecuencia del sufrir, ¿no? Parecía que todos andamos sufriendo ahora porque no tenemos lo que queremos, porque nos hace falta esto, lo otro, pero vuelvo a insistir, hay una falta muy grande de autoconocimiento. Realmente, pues sí, tienes mucha razón en todo lo que comentas y creo que nuevamente hacemos la invitación para que puedan ustedes experimentar esta obra de arte para que, pues sí, nos pudiesen compartir igual si quieres dejar algún comentario con referente al podcast, igual ahí nos puedes compartir qué emoción te genera esta obra de arte y obviamente pues yo creo que es muy fructífero para pues conocer efectivamente cómo ha sido el impacto con todas las personas que analizan esta imagen. Eh, María, me llega a la cabeza ahorita, voy a abusar un poquito, voy a salirme un poquito del script. Eh, el arte, tan solo hablar de arte es un tema bastante complejo. Yo hace muchísimo tiempo estuve en un diplomado de arte prehispánico y uno de los maestros preguntaba, ¿cómo definimos el arte o efectivamente qué es el arte, ¿no? Y pues muchos teníamos comentarios hacia lo estético, muchos hablábamos sobre a lo mejor el trabajo o el esfuerzo que llevaba a cabo X obra de arte. Y recuerdo que el profesor nos decía que lo que es arte no es que esté dentro de lo estético, sino que es una iniciativa que provoca, es una iniciativa que en este tiempo, espacio en el cual estamos nosotros habitando, te provoca diversas reacciones. Por ejemplo, nos ponía el ejemplo de una fotografía del 11 de septiembre cuando un avión choca en una de las Torres Gemelas y decía, esta imagen, porque era una imagen de un periódico me parece, esta imagen representa el arte. Sí, ¿por qué? Porque como tal no es un acontecimiento bonito, es un acontecimiento desafortunado, pero a cada persona se le quedó algo, o sea, desde su experiencia yo lo vi, a lo mejor una persona que lo vio en las noticias, pues tendrá una visión diferente a una persona que a lo mejor perdió algún familiar de ese acontecimiento, ¿no? Entonces, esa parte de cómo entender el arte y las diversas aristas que tiene, de cómo poderlo interpretar, creo que es un aspecto bastante numeroso y complejo. Pudiésemos sacar un montón de actividades. Definitivamente hacer una o partir de una única definición de arte, la verdad es que es complejo y difícil, ¿no? Cada autor va a partir de una historia previa, va a partir de su contexto y pues va a ir dando distintas versiones.
ahora se duda mucho, ¿no? Del arte, porque decimos, ¿cómo es posible que se le nombre arte a ciertas obras? A esta misma, ¿no? Seguramente habrá teóricos del arte que esta obra no la consideren como una obra de arte. Sin embargo, dos cosas. Nos vamos a enfocar a aquello que afortunado o desafortunadamente la academia y la institución reconoce como obra de arte porque la legitima de exponerla en el museo. Y yo tengo otra visión un poquito más amplia, ¿no? Y me quedo con un texto que al final me gustaría recomendarles de un autor que se llama Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Y él, a través de sus textos, lo que nos dice es que el artista nos hace ver o nos permite ver aquello que no estamos mirando nosotros. Yo lo llamo aquello que nosotros como mortales no podemos ver del mundo, el artista nos lo hace ver. Y creo que eso es bien interesante, porque entonces la obra de arte cobra sentido cuando efectivamente me da la posibilidad de ver aquello que no estamos percibiendo, ¿no? Justamente la violencia, por un lado, pero también la belleza. Otro tema interesante ahí sería, estamos pensando en el arte como sinónimo de belleza. Y no, no es así. El arte no necesariamente tiene que ser bello. El arte nos tiene que hacer que pensemos, sí, pero más allá de pensar, nos tiene que hacer darnos conciencia del mundo, si lo podemos decir de una manera. Insisto, que nos haga ver aquello que de manera inmediata no vemos. Porque cuando nos detenemos a ver la obra, entonces hacemos ahí un ejercicio intelectual, por supuesto, pero también reflexivo, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Sí, efectivamente, yo creo que era importante hacer como este preámbulo para dar paso a la siguiente pregunta que tengo aquí, bueno, con mucho interés te la quiero hacer. Y tú tú como artista, o más bien como analista del arte, ¿cuál es tu visión personal hacia esta obra? ¿Tiene un reflejo en nuestra sociedad actual? Hace ratito manejabas algunos ejemplos, pero no sé, ¿tienes algún reflejo que tú lo consideres muy específico hoy en nuestro pleno siglo XXI? Sí, mira, yo te lo dejaría con una palabra, con dos palabras, caos e incertidumbre. Cuando nosotros vemos la obra, yo otra vez invito a tus escuchas a que pues vean la obra sin contexto, quizás ese es un buen ejercicio, vean solo el video sin haber buscado información sobre la obra, la reserva de lo que les hemos contado aquí, pero vean la obra y busquen más obra de los artistas y creo que nos vamos a dar cuenta de cómo lo primero que nos transmite es ese caos, ¿no? Esa desesperación, esa incertidumbre, que no es sino el reflejo de lo que estamos viviendo actualmente. Mi generación, que seguramente también es tu generación, tenemos mucha incertidumbre de lo que va a pasar con nosotros en el futuro, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre de cómo sobrevivimos en este mundo y vuelvo a la violencia. Insisto, no es más allá de la violencia que está fuera de nosotros, es una violencia hacia adentro. Es Tú bien lo decías hace rato. Bueno, es que trabajamos constantemente, no conocemos el descanso, no nos enseñaron a descansar y entonces ahora trabajamos y no nos detenemos a ver el mundo. Cuando veo la obra, veo ese caos y es como si me pusieran un tope. A ver, espera, ¿la máquina se cansó? Ay, creo que yo también me puedo cansar. Es que ni siquiera nos detenemos a pensar en que nos hemos cansado. Vivimos actualmente en una sociedad que trabaja y no se permite el descanso. Y esto pues está teniendo como consecuencia muchos problemas de salud mental,
salud emocional y salud física, por supuesto, ¿no? Eh, Muchas consecuencias en el cuerpo como obesidad, diabetes, bueno, la lista yo creo que va creciendo cada año con este tipo de situaciones. Yo creo que me quedo con eso, con que la obra nos hace ver, ¿no? Ese caos en el que estamos viviendo y ese sentimiento de incertidumbre que tenemos ante el mundo. Mm, sí, en realidad sí tienes toda la razón. Es una obra, bueno, yo te soy sincero, no la conocía. Tuve la oportunidad que tú me facilitaste un poquito sobre de ella y ya que la analizas es verdad, o sea, eh, genera caos, esta incertidumbre y nuevamente vamos al contexto, ¿no? Dependiendo de tu generación, pues le atribuyes alguna especie de emoción. Por ejemplo, a mí ahorita checando con lo que tú comentas, a mí esta obra se me hace a mí como una especie de resistencia. Resistencia entendida así como en el aspecto de la manifestación social. Yo creo que ese es uno de los principales objetivos del arte, es hacer la crítica, el arte contemporáneo, hacer la crítica a las incertidumbres, a las necesidades, en este caso a los caos que tenemos hoy en día, las luchas ideológicas. Yo creo que esta es la parte más importante del arte cuando lo vives y lo interpretas, te permite como que, pues, digamos, es como una lucha a tratar, a impulsar ese proceso de cambio, ¿no? Que hace falta mucho en nuestra sociedad. Eh, Quiero pasar a una última parte contigo, María. Platícanos más o menos con tu experiencia como analista e investigadora del arte, en este caso del arte contemporáneo. Eh, ¿A qué nuevos caminos o a qué nuevos rumbos te ha llevado a analizar el arte? ¿Qué has percibido? Tú eres, digamos, tú tienes experiencia en esto. ¿Cuáles son esos puntos importantes que a lo mejor uno como no especialista pues no ha tomado en cuenta? Claro. Mira, has dicho una palabra bien importante y que debemos siempre tenerla en mente, que es la crítica, justamente, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que más nos pueden hacer ruido, porque muchas de las veces pensamos que la crítica es siempre hacia lo malo, ¿no? Como hablar sobre algo que no está bien. Sin embargo, la crítica, y siempre trato de mostrar esto en la vida cotidiana, ¿no? Porque, insisto, hacemos investigación y a lo mejor hay cosas que entendemos entre los investigadores, pero una de nuestras obligaciones como investigadores es acercarles los descubrimientos y acercarle el conocimiento al pueblo en general, a los que no tienen desafortunadamente acceso a todo este bagaje. Y la crítica, si la pensamos en el mundo cotidiano, tiene que ver con, vuelvo a insistir mucho, con el autoconocimiento. La crítica tiene que ver también con mirar en el otro lo que de pronto yo estoy viendo como algo negativo y de pronto decir, bueno, ¿y qué tal que el otro tiene razón? ¿No? Cuando nosotros establecemos una relación con el arte, también lo debemos hacer desde el diálogo, decía hace rato. No solo la obra me está hablando a mí, sino que yo le estoy hablando a la obra desde mi contexto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, yo estoy dialogando también con el mundo y estoy dialogando con el otro. ¿Qué pasa si el otro tiene razón? ¿No? Podemos pensar eso. Crítica entonces ahí va hacia nosotros mismos, hacia repensarnos. Y justamente lo que yo veo en el arte contemporáneo, una de las bondades que logro ver en el arte contemporáneo, es que es tan abierto, para bien o para mal, pero es tan cotidiano, vuelvo al vivir la vida, ¿no? Todos los días, cada instante, que me permite conocer el mundo, pero también conocerme a mí desde las cosas que antes con la academia a lo mejor entraba en el museo solo aquella obra
que tenía una técnica maravillosa o que era el artista reconocido de un montón de años, ¿no? Que tenía autoridad en el medio del arte y ahora resulta que el arte contemporáneo es un poquito más abierto, ¿no? Hay más posibilidades. Y esto, cuando yo veo que en el arte hay posibilidades, a mí como espectadora, ¿no? Independientemente de hacer la investigación, a mí como espectadora, como ciudadano o ciudadana a pie, lo que me da es la posibilidad de una mejor comprensión del mundo. Porque entonces, al final el arte es lenguaje. El arte me está contando cosas, me está diciendo qué del mundo. Y yo entonces tengo un horizonte más abierto de lo que está sucediendo. Creo que eso es muy importante, tener y ver en el arte una posibilidad de acercarme al mundo. Esta obra y en general el arte, pues tendría, ¿no? La posibilidad de hacerme ver toda esta, de darme apertura para ver el mundo. Yo me quedo con eso. Muy bien, sí, creo que yo con la parte que me quedo es que, pues sí, o sea, el arte es el reflejo de nuestra vida. Y ahorita que mencionabas esta parte del arte contemporáneo, porque sí está, bueno, de todas las variantes, o en este caso, de todo lo que es esas clasificaciones del arte, el arte contemporáneo efectivamente es como una puerta abierta a las nuevas tendencias o en este caso a los cambios sociales. Y me recuerda ahorita me llegó a la mente esta obra de arte de este chico Chaires, que se le conoce como el Zapata Gay. Esa obra a mí se me hizo bastante interesante por el hecho de que esa también podemos, yo al menos desde mi punto de vista, yo la puedo manejar. Esa es una auténtica obra de arte porque como tal no deriva tanto de la técnica que sea estética o que sea o inclusive muchos yo escuchaba o leía en algunos textos periodísticos que algunos críticos del arte criticaban como tal su técnica, pero ese no fue el fin como tal, no, sino que poner en tela de juicio, poner en el debate al centro uno de los principales problemas que tenemos en este país, ¿no? Que es en este caso pues la figura del hombre macho mexicano, que yo creo que aquí quienes bueno, lo digo respetuosamente independientemente de la postura de cada uno de los que nos escuchen, pues sí, o sea, yo lo veo así, que puso en tela de juicio lo que fue la fragilidad masculina, y a partir de ahí se empezaron a sacar una lucha bien fuerte en redes sociales. El problema no es la discusión, eso no es problema, más bien lo valioso de todo esto es que ya está ese debate en la discusión, ¿no? Entonces, eso es como lo comentábamos, reflejo de nuestra sociedad y obviamente es una manera, es una dinámica en la cual pues nuestras sociedades pues también generan sus propios, sus formas de cambio. Pero bueno, ya para ir cerrando esta charla, María, la verdad me siento muy a gusto con esta plática porque la verdad es como muy inspiradora. O sea, te permite analizar muy profundamente eso que tú comentas del autoconocimiento y ser como un poquito más sensible ante estas temáticas. Sí me gustaría que nos apoyaras con una dinámica muy importante. Yo lo he nombrado en este podcast, hay que darle herramientas a la gente, herramientas que ellas puedan utilizar en su vida cotidiana. Puedes hacerlo, no sé, a partir de un ejercicio práctico, cómo vincular el arte hacia su realidad actual, o hacerles algunas invitaciones, de qué manera poder que cada persona pueda vivir el arte. No sé qué pudiésemos nosotros, a partir de nuestra experiencia de investigación, brindarles a la gente. Por supuesto. Bueno, lo primero es no tenerle miedo al arte. Ese es otro de los temas que de pronto nos detienen, ¿no? Pensamos en el arte como algo muy elevado y algo que no vamos a entender. No, creo que hay que acercarnos al arte con esa mirada infantil, ingenua, ¿no? Y sorprendernos. Creo que ese es el primer ejercicio que deberíamos, que podríamos hacer. Sorprendernos ante lo que se nos muestra, ¿no? Ante esa obra que no entiendo, una obra que
quizás son sillas, quizás son telas, quizás es la Mona Lisa, vuelvo otra vez al tema, con algo más pues, formal o tradicional, ¿no? Pero que sigo sin entender. Tengamos la apertura de acercarnos y de que el arte nos hable. Ese sería la primera sugerencia. No le tengamos miedo al arte porque pensemos que no le vamos a entender. El segundo comentario que me gustaría hacer es que visiten todos los museos que puedan. Quisiera decirles, visiten tal museo, pero pues yo creo que nos están escuchando de muchas partes y a los museos que tengamos nosotros cerca, seguramente el otro no. Entonces, todo lo que ustedes tengan cerca de su comunidad, cercano a ustedes, pues visiten. Y no solo museos, sino casas de cultura, ahora la virtualidad también nos permite mucho porque están los recorridos virtuales en los museos. Podemos ir a París a conocer el Louvre a partir de pues estas eh, visitas guiadas virtuales, ¿no? Bueno, guiadas por la inteligencia artificial, pues, pero esa es otra posibilidad que tenemos de ver todo lo que se pueda del arte en nuestros días. Estar siempre conociendo cosas y en general del mundo. Hay que leer, hacemos mucho ruido, ¿no? Y damos mucha lata los que pertenecemos a la academia con que hay que leer, pero hay que acercar la lectura al pueblo, ¿no? De pronto nos quedamos con temas, insisto, muy elevados. Evidentemente la gente muchas veces no lo va a entender. Pero ¿qué pasa si nosotros ocupamos las redes sociales de la mejor manera posible, como lo estamos haciendo ahora, y le compartimos a la gente, ¿no? Lo que nosotros estamos descubriendo. Y ese como nuestro trabajo de investigadores y la gente, ¿no? que, que pregunte. Yo creo que una de las cuestiones más importantes también ante la vida es no quedarse callado y cuestionarlo todo y tener curiosidad. Y finalmente, creo que, como dice el meme, eres arte, ¿no? Tú eres arte. Todos somos arte, en los ojos de quien no sabe ver. Bueno, pues nosotros mismos nos vamos a mirar un día frente al espejo y nos vamos a ver como la obra de arte más bonita, o más especial, o más la obra de arte única, ¿no? La obra magnífica. Y entonces vamos a dejar que esa obra de arte nos hable. Como ya les decía hace rato, la obra de arte me dice cosas, pero yo también le digo cosas a la obra de arte. ¿Qué pasa cuando dialogamos con nosotros mismos? No. Esa también es una herramienta y es una actividad que yo espero que todos quienes nos estén escuchando la hagan un día, se paren frente al espejo y comiencen a hablarse a sí mismos, ¿no? Yo creo que eso es bien importante para después salir al mundo y entender y comprender el mundo. Muy bien. Ahorita quisiera yo aprovechar este espacio, María. ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer en el aspecto? ¿Tendrás algún texto, algún libro que te gustaría recomendar? O en este caso, a lo mejor algún material audiovisual que podamos nosotros consultar, ya sea en redes sociales. Claro, mira, yo definitivamente me quedo con un libro que no hace mucho conocí, pero que me iluminó bastante y es una forma sencilla, agradable, amena de ver el arte. El libro se llama Mira lo que te pierdes, el mundo visto a través del arte. Es muy ilustrativo porque nos hace un recorrido sobre varias obras, ¿no? Y lo que hace es contarnos no necesariamente sobre la obra, sino sobre los artistas. Tú y yo sabemos que el chisme es más interesante que la historia, ¿no? Entonces, cuando nos empiezan a contar desde el chisme, esto se vuelve más interesante, porque claro que me interesa saber lo que le pasó al otro. Entonces, en este libro, en donde van a poder encontrar, eh, por ejemplo, Frida Kahlo, Ver por el dolor, ¿no? Yayoi Kusama, Ver como terapia. Paula Rego, Ver con la fantasía. Son artículos muy chiquitos, de fácil lectura,
Fíjate, Hilma af Klint, Ver lo invisible, ¿no? Que te digo, nos van contando la historia de los artistas, la historia de sus obras, de cómo es que llegaron a ser esos artistas, quiénes quiénes los hicieron, ¿no? ¿Cuál fue su contexto? En fin, es bien interesante. Y hay otro libro que se titula así, Entrevistas, o El arte de la entrevista, si no me recuerdo, y es de una escritora española que se llama Rosa Montero. Y lo que hace ella en este libro es juntar todas las entrevistas que le ha hecho a muchos artistas, escritores, poetas, músicos, me parece que hasta políticos. Y es que es bien importante, vuelvo a insistir, escuchar al otro. Yo cuando leí un par de entrevistas de ella, tenía una idea preconcebida, ¿no? Una idea hecha de algún artista, leo la entrevista y digo, ok, no era lo que pensaba esta persona. Entonces, cuando nosotros dejamos que el otro nos hable, es bien interesante lo que hay por escuchar. Entonces, estos dos libros, de momento, yo creo que son una buena opción, sobre todo porque, te digo, son artículos muy pequeñitos y que no necesariamente tengo que leerlos todos, sino que puedo leer uno y mañana leo el otro. Son lecturas de quizás 15 minutos, ¿no? Si no es que menos, y nos permiten ver muchas cosas. Muy bien, pues prácticamente estamos ya por concluir esta pequeña charla. La verdad, estoy muy encantado de tenerte aquí en este espacio, María. Nos has brindado bastantes recomendaciones muy buenas, pero pues no quisiera dejar pasar esta oportunidad para, obviamente, pues que nos dejes tus redes sociales, tu correo electrónico para que la gente pueda estar en contacto si es que digamos, se dedica, en este caso, si investiga temáticas como las que tú investigas o simplemente quiere acercarse al arte, para que en este caso pues nos puedas orientar si tienes algún artículo escrito o algo así, con todo gusto, digamos, igual lo podemos agregar ahí en el resumen y dejamos los links para que la gente esté pues digamos atenta, ¿no? ¿Tendrás alguna red social o un correo electrónico? Bueno, pues mira, si quieres te comparto Instagram, está en construcción, pero bueno, en algún momento iremos subiendo más sitios, ¿no? Sobre el arte y sobre esta pues experiencia de ver el mundo a través del arte. Me pueden buscar como C estilo María. Y con eso, insisto, no soy muy de redes sociales, pero sí me ha interesado, yo siempre les digo esto, poner a nuestro servicio la tecnología y las redes sociales. No nosotros servirle a esta tecnología, sino que nos sirva a nosotros, y he encontrado que es una muy buena herramienta para poder compartir. Es otro de los puntos muy importantes, compartir lo que hacemos, lo que vamos aprendiendo, porque el diálogo es muy bueno. Pues te agradecemos, María, que hayas tenido, bueno, que nos hayas dado la oportunidad de tenerte en este espacio. Amigas y amigos, de esta manera, pues vamos a despedir esta emisión del podcast La Nota Científica. No sin antes, pues agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, que han estado atentas y que están compartiendo nuestros materiales. La verdad, estamos muy contentos y sobre todo, como yo siempre he dicho, el producto, digamos, este audio, este podcast, como tal, yo solamente lo edito. Quienes lo hacen, pues son los invitados que están aquí presentes. Y la verdad, pues, como se pueden dar cuenta, hemos tenido una diversidad bastante de temas y eso es lo que hace muy nutrido este espacio. Muchísimas gracias, María, por habernos acompañado en este programa. Ojalá tengamos la oportunidad de tenerte en otro momento. Muchas gracias a ti por la invitación y por abrir este espacio de verdad para pues todos los que estamos investigando y darnos un poquito de voz en la virtualidad y en este mundo caótico. En efecto, muy bien. Y bueno, también agradecemos pues a todas las personas que nos escuchan. Sabemos, bueno, vamos a hacer todo lo posible por
estar más en comunicación con todos ustedes. Les recordamos que ya tenemos página de Facebook. Quien guste acompañarnos, ahí síganos por favor en Facebook como La Nota Científica, y estamos ya ahí en construcción con otras redes sociales. Por lo pronto, pues así, de esta forma, pues nos estamos comunicando con todo el auditorio. De antemano, muchísimas gracias, y bueno, esto ha sido todo por la tarde del día de hoy. Estamos en la próxima emisión. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.